Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. Este es el día que Dios nos ha regalado para vivir y damos gracias por su presencia en nuestras vidas. Y queremos dar gracias también a Dios por usted, porque usted está escuchando nuestro programa. Le doy la bienvenida una vez más a Prediquemos. En este programa alternamos sermones, conferencias y entrevistas. Y hoy quiero compartir con ustedes un sermón que prediqué en la iglesia La Misión de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, en México. Y se titula Tú no eres un error. Y está basado en el capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Si usted alguna vez se ha sentido morir y ha sentido que su vida no tiene sentido, este sermón hablará a su vida de manera particular. Y si usted es una persona joven, este sermón es para usted. Así que espero que usted lo pueda escuchar, comenzando después de este mensaje. El futuro de una iglesia local, de una denominación o de una institución religiosa sin fines de lucro depende en gran medida de la calidad de su liderazgo. Por eso, si usted desea alcanzar sus metas ministeriales, debe prepararse debidamente para obtener esos logros. Usted desea un programa de educación teológica que sea excelente en términos académicos, accesible en cuanto al lugar y horario de los cursos y módico en el aspecto financiero. Excelente, accesible y módico. Así es el programa de Ministerios Hispanos del Seminario Teológico Gordon Conwell. Excelente porque contamos con una facultad reconocida internacionalmente. Accesible porque ofrecemos cursos intensivos en inglés y en español en distintos puntos de los Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Módico porque nuestros estudiantes reciben una generosa beca que facilita su acceso y permanencia en el programa. Por medio del programa de Ministerios Hispanos, usted puede obtener una maestría en artes en liderazgo cristiano. Y si no tiene un bachillerato o una licenciatura que le califique para la maestría, puede solicitar admisión a nuestro diploma en liderazgo cristiano. Si termina este programa de manera exitosa, podrá pasar directamente a nuestra maestría sin perder ninguno de los créditos obtenidos. Para más información sobre este programa, escriba hoy mismo a ministerioshispanos@gordonconwell.com, ministerioshispanos@gordonconwell.com o llame al 978-646-4302, 978-646-4302. ¿Cuántos de ustedes tienen un teléfono móvil? Levante su manita. Prácticamente todos tenemos un teléfono móvil. Grandes y chicos, las personas mayores y las personas más jóvenes tenemos teléfonos móviles. Y en los teléfonos móviles hacemos cualquier cosa menos hablar. La gente ve la televisión en los móviles, ve películas en los móviles, pero una de las cosas que hacemos es interactuar en las redes sociales. Y cuando entramos en las redes sociales, sea Facebook o WhatsApp o Instagram o Twitter o la red social que sea, la gente comenta lo que otras personas escriben. Y usted ha notado la cantidad de comentarios negativos que la gente pone. Usted ha notado la cantidad de comentarios feos que la gente pone. Usted ha notado cómo inmediatamente alguien comete un errorcito y lo atacan. Y si no dice nada feo, atacan cómo se ve. Y continuamente hay personas que están insultando a otras personas en las redes sociales. Y uno piensa que cuando estamos entonces hablando de la fe, que los creyentes se van a comportar de manera distinta. Eso esperamos. Pero qué cosas feas a veces escriben los cristianos. Una persona dice algo y usted difiere, y ahí otro hermano le dice, usted es un hijo del diablo. Y uno se pregunta,
si esa es la forma como los creyentes debemos agradar a Dios. En la Biblia, desgraciadamente, encontramos que a pesar de que no habían redes sociales, sí habían personas que habían dedicado su vida a atacar a otras personas. Y usted solamente ataca a otra persona cuando se siente superior a ella o siente que esa persona es inferior a ella. En el texto que leímos hoy, quizá usted no lo notó, pero hay un ataque a otra persona. Vamos a leerlo otra vez. Busque su Biblia, capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento. En la Biblia hay mucha gente ciega, porque en el mundo antiguo no vendían estos aparaticos que nosotros usamos ahora. No había lente de contacto y no habían lentes. Usted no podía ir a una optometría y salir con unos lentes nuevos, bifocales o trifocales. Eventualmente todo el mundo perdía la vista. Pero este no fue un hombre que nació viendo, sino que desde que nació no podía ver. Y miren la pregunta que hacen los discípulos de Jesús. Y le preguntaron sus discípulos, versículo 2, diciendo: Rabí, ¿qué quiere decir maestro? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Entendió la pregunta? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? La pregunta no ¿es esta enfermedad consecuencia del pecado? Esa no es la pregunta. La pregunta no es, ¿me dio un pecado? ¿Hubo un pecado que justificara que él naciera ciego? Esa no es la pregunta. La pregunta no es si él es un pecador. La pregunta es, ¿quién pecó para que él estuviera así? ¿A qué se debe una pregunta tan rara? Déjeme decirle. En el tiempo de Jesús, los fariseos enseñaban que usted debía vivir en perfecta salud, que debía vivir con prosperidad, que debía vivir la vida buena. Y explicaban los problemas que usted pudiera enfrentar diciendo que eran consecuencias del pecado. Usted se enfermaba, pues alguien pecó. Usted tenía un niño que nació impedido, pues alguien pecó. Usted tenía problemas económicos, pues la consecuencia es un pecado. Y continuamente atacaban a las personas que tenían problemas y justificaban: usted tiene un problema porque usted ha cometido un pecado. Facilito. Usted tiene un problema, culpa suya, porque usted pecó. Y continuamente atacaban a los demás. También tenían una jerarquía de gente. Entendían que allá la familia de los sumos sacerdotes estaban arriba. Los sacerdotes judíos estaban por allá arriba, gente con mucha dignidad. Los maestros de la ley tenían mucha dignidad. Y entonces cuando iban a la masa del pueblo, empezaban a decir que había gente con manchas. Manchas, usaban la palabra manchas. Si usted era una persona pobre, pues tenía una mancha leve. Si usted era una persona enferma, tenía una mancha grave. Si usted tenía una enfermedad crónica, tenía una mancha grave. Y continuamente se atacaban a las personas. Si usted era leproso, nadie le podía tocar porque usted tenía una mancha grave. Y tenían toda una jerarquía de valores explicando
que si usted como persona batallaba en la vida, usted estaba batallando porque había pecado, alguien, o usted o sus padres. Es sobre una teología farisea. Y nos preguntamos, ¿por qué si esa es una teoría farisea y no cristiana, hay tantos cristianos que creen lo mismo? Usted le puede preguntar a su pastor, le puede preguntar a cualquier pastor. Nosotros hemos escuchado esta pregunta. Una persona se enferma. Pastor, ¿qué pecado cometió el hermano para que se enferme? Una persona tiene un niño en el hospital. Pastor, ¿qué pecado cometieron para tener un niño en el hospital? Una persona tiene un niño que Dios no lo quiera, muere. Y la gente pregunta, ¿qué pecado han cometido? Y siempre estamos buscando culpables. Siempre estamos buscando culpables. Y yo me pregunto si esa es la voluntad de Dios. ¿Acaso la voluntad de Dios es que nosotros nos juzguemos los unos a los otros? ¿O acaso Jesús dijo que no juzguemos para que no seamos juzgados? ¿Acaso es la voluntad de Dios que yo esté examinando la vida del otro? ¿O acaso Jesús dijo que antes de examinar al otro y ver que tiene una pajita en el ojo, yo me dé cuenta que tengo una viga en el mío? Pero de alguna manera, nosotros como iglesia hemos olvidado las enseñanzas de Jesús. Hemos abrazado las enseñanzas que descienden de esa teología farisea y estamos siempre preguntando, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Hay algo a lo que le quiero llevar. Más adelante vamos a ver que este hombre que estaba ciego era relativamente joven. Porque en un momento, después que Jesús lo sana, los fariseos van a hablar con sus padres. Y sus padres dicen que él ya tiene edad para hablar. O sea, que era una persona joven. Y yo quiero decirle que hay una plaga que está afectando a la juventud latinoamericana. Es la tristeza. Es la depresión. Puede preguntar a cualquier líder de jóvenes, puede preguntar a cualquiera del grupo del equipo pastoral, puede preguntarle a su pastor. Una y otra vez nos llegan jóvenes diciendo, yo no sirvo, yo no tengo valor, nadie me ama, nadie me puede querer, todo el mundo me ha abandonado, mis padres no me entienden, mis amistades son falsas, y continuamente tienen una visión negativa de la vida. Una visión negativa de sí mismo. Hay muchos jóvenes que creen que ellos son errores, que su vida es un error. Quizás hasta usted mismo ha pensado en un momento que su vida fue un error. Yo nunca pensé que yo había sido un error hasta que alguien me lo dijo. Yo tenía 10 años, yo me había criado lejos de mi papá. Y yo tenía 10 años. Y por primera vez en mi vida iba a pasar una semana con mi papá. Yo nunca había pasado una semana con mi papá. Yo nunca había dormido en la misma casa donde mi papá vivía, nunca. Ya yo estaba en 6º grado y yo viajo desde Puerto Rico a una isla del Caribe que se llama Santa Cruz y estoy muy contento porque por primera vez estoy con mi papá. Los padres son necesarios. Los padres no somos desechables. Los chicos necesitan criarse con un padre, no solamente con mamá y con abuelita. Y por primera vez yo estaba con mi papá. Y mi papá me dice, yo soy piloto de aviones.
Yo piloteo avionetas. Y yo estaba muy orgulloso de que mi papá pilotaba avionetas. Y me dice, vamos para el aeropuerto porque te voy a enseñar los aviones que yo piloteo. Y yo muy contento voy en el auto con mi papá. Y allí había un restaurante. Me dice, vamos a comer en el restaurante. Y yo que vivía con mi mamá, que era una mujer pobre, que rara vez podíamos salir a comer, aquí estoy yo comiendo en un restaurante y hay un ventanal y veo los aviones aterrizando y yo me sentía como el chico más importante del mundo. Pero en eso pasa un amigo de mi papá y lo ve conmigo. Y él sabe que mi papá tiene otros 2 hijos con su esposa. Y sabe que yo no soy ninguno de esos 2 chicos. Y mi papá le pregunta, el hombre le pregunta a mi papá, ¿y ese chico quién es? Y mi papá trató de hacer un chiste. Él trató de hacer un chiste. Él trató de decirlo de broma. Pero le quedó fea la broma. Porque dijo, él es mi error de juventud. Mi papá no midió lo mucho que me hirieron esas palabras. Y él después me explicó que había sido una broma. Y me explicó de dónde salió la broma. Y me explicó que era un cuento que la gente de su generación hacía. Y yo sé que lo hizo sin maldad. Yo sé que lo hizo sin maldad. Pero eso no quita que cuando yo tenía 10 años, mi papá se refirió a mí como un error. Y yo no soy la única persona que ha vivido así. Muchos de ustedes se han criado pensando que ustedes son errores. Muchos de ustedes se han criado pensando que ustedes fueron un error. Y a veces nosotros los adultos, los padres, hablamos y decimos las cosas sin pensar en el impacto que eso tiene. Yo he escuchado personas diciendo, bueno, ya nosotros no íbamos a tener más niños, pero cometimos un error y ahí salió la chiquita. O cometimos un error y ahí salió el pequeño. Nos salió mal la cuenta y tenemos un niño más. Y eso hiere a la juventud. Eso hiere a la juventud. Eso hiere a la juventud. Y qué doloroso es escuchar que papá y mamá le dicen a usted que tú eres un error. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Dónde está el error? ¿Nació ciego de nacimiento porque él cometió un error? ¿O nació ciego de nacimiento porque sus padres cometieron un error? Eso explica por qué hay tanto joven que siente que su vida no tiene sentido, que siente que su vida no tiene valor. Eso explica por qué hay tanto joven que se da el vicio. Eso explica por qué hay tanto joven que se da al sexo fácil, a la droga, al alcohol, que se matan toda la noche bailando, que están buscando una forma de acallar esa voz interior que le dice, tú no sirves porque tú eres un error. Pero esa voz no es de Dios. Solamente escuché un amén. Esa voz no es de Dios. Cuando usted permite esa voz interior que le dice que usted no tiene valor, que usted no tiene futuro, que a usted nadie le ama, que nadie se interesa por usted, esa voz no es de Dios.
¿Por qué? La Biblia dice que ¿quién creó al ser humano? Dios. La ciencia nos quiere decir que usted y yo nacimos por azar, que dos químicos en el universo chocaron y salió un aminoácido y de ahí salió la vida, y que nosotros somos gente porque dos químicos chocaron al azar. Pero la Biblia no nos dice que somos un error. La Biblia nos dice que usted y yo existimos porque Dios nos pensó. Porque Dios dijo, voy a hacer un mundo. Porque Dios dijo, voy a hacer una humanidad. Porque Dios dijo, voy a hacer gente. Porque Dios dijo, voy a hacer hombres y mujeres. Porque Dios dijo que te iba a hacer a ti. Hermano Pablo, ¿de dónde usted saca eso? Salmo 139 dice, versículo 13. Salmo 139, 13. El salmista le habla a Dios y le dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. ¿Lo vio? Desde que usted era un embrión, desde que usted estaba en el vientre de su mamá y su mamá no sabía que estaba esperando un bebé, desde ese momento ya Dios le tenía a usted en memoria. Usted no es un error. Usted tiene vida porque Dios ha decidido que usted tenga vida. Porque Dios le formó. Y usted me va a preguntar, hermano Pablo, ¿y para qué Dios me hizo? Hay mucha gente que vive sin propósito en la vida y no saben para qué Dios me creó. Hay tanta gente que odia su vida. Hay tanta gente que detesta su vida. Hay tanta gente que cuando oran en una herejía y le dicen a Dios que los mate, que los destruya. Hay tanta gente que vive soñando con la muerte, aún intentando el suicidio, porque no encuentran propósito en su vida. Pero yo les vengo a decir que el suicidio no es una opción. Que acabar con su vida no es una opción. Que decir yo odio mi vida no es una opción. La opción es descubrir el propósito de su vida. Y Jesús lo dice claramente. Note, vamos a volver a Juan, capítulo 9. Después que los discípulos le preguntan a Jesús, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Mire cómo responde Jesús. No es que pecó este ni sus padres. Esta enfermedad no es resultado de un pecado, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Usted entiende lo que Jesús está diciendo? Esta persona no tiene un problema porque es mala. Esta persona no tiene un problema porque hay un castigo divino. Esta persona nació con un problema para superarlo y que Dios se glorifique en eso. Dios quiere glorificarse en su vida. Dios quiere glorificarse en su vida. Y el que usted tenga un problema, el que usted tenga una situación negativa, el que usted tenga una situación de dolor, no es el momento, no es la excusa para decir mi vida se acabó. Es el momento para decir ahora Dios va a comenzar a obrar en mi vida y voy a ver un milagro en mi vida. Voy a ver un milagro en mi vida. Voy a ver un milagro en mi vida.
Porque si Dios ha permitido esto, es para la gloria de Dios, para que sus obras sean manifiestas. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Jesús sana a ese hombre. Jesús sana a ese hombre. Si usted sigue leyendo, va a ver que Jesús llama al hombre, hace lodo, se lo pone en los ojos, le dice que vaya a lavarse a un estanque, el llamado el estanque de Siloé, y tan pronto el hombre se lava los ojos, comienza a ver. El que nunca había visto, comienza a ver. El que nunca había visto luz, ahora recibe luz de aquel que es la luz del mundo, que es Jesús. Si usted entiende lo que la palabra de Dios nos está diciendo, la palabra de Dios nos está diciendo es que si Dios ha permitido una situación negativa en su vida, es para que usted la supere en el nombre de Jesucristo. No es para que usted diga, no puedo hacer nada. No es para que usted se pase la vida llorando. Hay personas que se pasan la vida llorando. Hay personas que se pasan la vida pensando que ya no hay futuro. Hay personas que se tienen pena, que se tienen tristeza. Pobrecito de mí, que nadie me ama, que nadie me quiere, que la vida no tiene sentido, que no puedo hacer nada. Y si usted cree esas mentiras, su vida no va a tener sentido. Es importante que usted decida a quién le va a creer. Dios dice que tú tienes valor. ¿Quién te dijo que tú no tienes valor? ¿Le vas a creer a esa persona o le vas a creer a Dios? La Biblia dice que Dios te conoce y te formó en el vientre de su mamá. Y una persona dijo que tú eras un error. ¿A quién le vas a creer? ¿A Dios o a la persona que dijo que tú eras un error? Hay personas que dicen, nunca vas a llegar a nada en la vida. Oiga, hay personas que se pasan la vida rompiéndole los sueños a todos los demás. Usted dice, voy a estudiar, jamás te vas a graduar. Quiero tener tal profesión, nunca lo vas a lograr. Quiero tener un negocio, vas a fracasar. Y esas personas son como nubecitas negras que lo persiguen a uno, diciéndole a uno que tú no vas a poder, que tú no vas a poder, que tú no vas a poder. Pero Dios dice que si te acercas a Él, con Cristo todas las cosas son posibles. Ahora, no caigamos en otro error. Hay personas que piensan que los seres humanos solos podemos hacer las cosas. Y eso es un error. Usted solo no puede, pero usted con Cristo puede. Usted fuera de la fe no puede, pero usted en Cristo puede. En Cristo usted puede dejar de tomar. En Cristo usted puede resistir la droga. En Cristo usted puede vivir en fidelidad en su matrimonio. En Cristo usted puede ser un buen padre. En Cristo usted puede ser un buen obrero. En Cristo usted puede tener éxito en la vida. La diferencia es si estamos en Cristo o no. Y cuando estás en Cristo, comprendes que Dios tiene un plan para tu vida. Y comprendes que todas las cosas que pensabas que habían ocurrido por azar eran parte del plan de Dios para tu vida. Que Dios tiene un plan de viaje, un itinerario para tu vida. Y que pasaste por esos momentos duros para que ahora que has recibido consolación puedas consolar a otros con la consolación que has recibido de parte de Dios. Eso no quiere decir que todo el mundo
va a ser sano físicamente. Lo que quiere decir es que todo el mundo va a ser sano espiritualmente, porque hay personas que no le duele una uña y están completamente enfermas. Y hay hermanos en la fe que quizá no pueden ver o quizá no pueden caminar, pero están completamente sanos en Cristo Jesús. Estamos entonces buscando esa sanidad que viene de parte de Dios. Estamos buscando esa sanidad integral que viene de parte de Dios. Y eso, para eso, tenemos que abandonar la brujería. ¿Me entendió bien? Hay que abandonar la brujería. Hay que abandonar la brujería. Y usted me dice, ¿a qué se refiere, hermano Pablo? ¿Cuántas veces la gente no se da cuenta cuando preguntan, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Eso no es palabra de Dios, eso es brujería. Están buscando explicaciones humanas a los asuntos divinos. Es importante acercarnos a Dios con humildad. Y es importante abrir nuestras vidas y nuestros corazones al Dios que pueda hacer cosas grandes con nosotros. Y si tu vida ha enfrentado el dolor de sentir que no tienes propósito, que no tienes sentido, que no tienes norte, que no vas para ningún lado, Dios hoy quiere que entiendas que tú no eres un error. Dios quiere que entiendas que Dios tiene un plan para tu vida. Y Dios quiere que entiendas que ese problema, que lo ves hoy como un error, Dios lo puede solucionar y puede hacer que lo que comenzó como un grave problema sea ahora un motivo para dar gloria a Dios. Yo quiero hablarle a la juventud finalmente. En estos minutos finales yo le quiero hablar sobre todo a las personas más jóvenes. El mundo y la cultura te dicen que no tienes valor. Eso dice la cultura. Si no tienes el último teléfono móvil, no tienes valor. Si no usas las zapatillas deportivas más caras, no tienes valor. Si no puedes estudiar en la mejor universidad, no tienes valor. El mundo te dice que tu valor depende de las cosas que tienes. Pero Dios nos recuerda que nuestro valor no depende de las cosas que tú tienes. Nuestro valor depende de algo que Dios ya hizo antes de tu nacer: crearte. Dios te creó y Dios no comete errores. Cuando vengan esos pensamientos de que me quiero acabar con la vida, que mi vida no tiene sentido, cuando vengan esos pensamientos que te atacan diciendo nadie me ama, nadie me quiere, mejor debo terminar con todo. Cuando vengan esos momentos donde tú dices yo odio mi vida, yo detesto mi vida, yo no tengo valor, cuando vengan esos momentos, diles que tú has conocido a Jesús y que Jesús ha dicho que los problemas que enfrentamos los seres humanos no son para destruirnos, son para que Dios se glorifique en ellos. Pasó el tiempo y años después mi mamá murió
Y mi papá y yo nos tuvimos que reconciliar. Fue muy difícil al principio, hasta que yo llegué a la fe de Jesucristo. Y cuando Jesús llegó a mi vida, yo comencé a compartir eso con mi papá. Y como Dios tiene planes, otra persona le estaba hablando de Cristo a mi papá. Y llegó el momento que nos reconciliamos. Llegó el momento que juntos pudimos ir a la iglesia. Llegó el momento que él se dio cuenta que yo no había sido un error en su vida, sino que yo había nacido porque Dios tenía un plan para mi vida. Y lo que había sido visto como algo malo, algo feo, algo que daba vergüenza, ahora se convirtió en un motivo de orgullo. Y tengo a mi papá orgulloso cuando me nombraron como pastor de la última iglesia que pastoreé en Puerto Rico, junto conmigo. Y yo tenía una foto donde estaba mi papá, estaba mi hijo menor, mi hijo mayor y yo, juntos. Porque lo que había comenzado como un error, Dios lo cambió en bendición. Ahora yo le voy a pedir que usted cierre sus ojos. Cierre sus ojos en este momento. Y le voy a hacer una pregunta personal. Perdone que le pregunte algo personal, siendo la primera vez que nos vemos. La pregunta es: ¿has pensado tú alguna vez que tú eres un error? ¿Ha habido alguien que te ha dicho que eres un error? ¿Has pensado en algún momento acabar con tu vida porque piensas que la vida no tiene sentido? Si alguna vez ese pensamiento cruzó tu vida, yo quiero decirte que Dios ha permitido que yo venga con este mensaje para ti. Que yo venga con este mensaje para ti. Que yo venga con este mensaje para ti. Porque Dios desea que tú salgas de aquí con una nueva mentalidad, con una nueva forma de apreciar la vida, que en vez de decir que eres un error o que fuiste un error, puedas darle gracias a Dios, porque desde la fundación del mundo, desde el principio del mundo, desde antes que el mundo fuera, Dios te soñó, Dios te planificó, Dios te puso en su noticia. Porque Dios te formó en el vientre de mamá. Dios te formó en el vientre de mamá. Y ahora te está llamando para que vengas a la fe de Jesucristo y cumplas el propósito de Dios, para que Dios se glorifique en ti. Dios se va a glorificar en ti. Dios se va a glorificar en ti. Pero para glorificarse en ti, es necesario que renuncies a ese pensamiento que alguien te puso en la mente y que digas: yo no soy un error porque Dios me creó. Y en vez de pensar en que odias tu vida, pienses en que Dios tiene un propósito para tu vida. Y en vez de pensar que tu vida acabó, empieces a pensar en que tu vida en Cristo apenas comienza. Y que Dios tiene grandes planes para ti. Y que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Y que Dios te va a llevar de gloria en gloria y de poder en poder, si te acercas a Jesús. Les habla una vez más Pablo Jiménez.
Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el Internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.